Una promesa sencilla, dicha entre el vapor blanco de la leche recién ordeñada, estaba a punto de dividir un pueblo en dos. Un lechero de manos limpias y pasado oscuro, una mujer con 3 hijos y un corazón ofrecido como dote. Nadie en Valle Escondido lo vio venir, aunque todos llevaban meses mirando. Amanecía despacio sobre las colinas tostadas, cuando Matías dejó la carreta frente a la casita de adobe donde vivían Lucía y sus pequeños. El caballo resopló, agradecido por el descanso, mientras él desenrollaba un paño y colocaba, uno a uno, los panes aún tibios. La leche, en botellas de vidrio velado, parecía luz atrapada. «Buenos días, Matías», saludó Lucía, con esa voz que siempre dejaba la puerta entreabierta a la gratitud y al recato. «Buenos días, doña Lucía», respondió él, y se corrigió enseguida, sonrojado. «Lucía, si me permite». Los niños irrumpieron en la escena como el sol al saltar la cuerda del horizonte. Nora, de trenzas desparejas, se aferró a la falda de su madre y miró los panes como quien mira un milagro modesto. Benjamín, el menor, tenía la costumbre de tocar las botellas con la frente, como si con ese gesto bendijera el desayuno. Tomás, el mayor, trataba de parecer serio, pero cada vez que Matías llegaba, se le encendía una esperanza que no sabía esconder. «¿Hoy también nos trae cuentos?», preguntó Tomás, con esa mezcla de desafío y timidez que tienen los niños que han tenido que crecer demasiado pronto. «Hoy traigo uno largo», dijo Matías. «Pero primero, pan caliente». Mientras repartía, el pueblo respiraba detrás, el herrero martillando a ritmo de reloj, el silbido de una tetera en la pensión de doña Cata, el chirrido de la cadena en el pozo comunitario. Todo parecía igual que el día anterior, y sin embargo, en la fragilidad de los detalles, algo temblaba. Lucía no siempre había dependido de manos ajenas. Venía de un rancho pequeño, cruzando el arroyo grande, donde el viento hacía nudos en la ropa tendida y el maíz crecía sin pedir permiso. Allí, con su marido Héctor, había aprendido a nombrar cada estación por el brillo de las semillas. Pero el año pasado la seca vació el aljibe y los hombres del ganado grande, comandados por don Ramiro Quintana, presionaron a los pequeños con la crueldad burocrática de quien aprieta un tornillo. Deudas viejas, promesas nuevas, la cuerda al cuello de la paciencia. Héctor, en un último intento, se fue a buscar trabajo a las minas de Arroyo Blanco. Nunca volvió. El rumor de su ausencia se había vuelto costumbre. Como todos los rumores, crecía con el tiempo. Algunos decían que Héctor se había ido más lejos, otros que había caído en una barranca. Lucía, que seguía dejando un plato de puchero en la mesa cuando llovía, por si vuelve empapado, sabía que a veces la esperanza es un animal testarudo. «Matías, no quiero seguir abusando», dijo esa mañana, recogiendo los panes. «Yo le pagaré. El día que pueda, le pagaré». Él bajó la mirada, inclinó la gorra y sonrió con algo parecido a un temblor. «Yo cobro de la vida, Lucía, y la vida me paga cada vez que Benjamín deja ese huequito en el vidrio con la frente». Ella no respondió. Sus manos, tostadas y firmes, acomodaron los panes con la dignidad de quien arregla flores para una mesa prestada. El pueblo, por su parte, hablaba. En la barbería, entre espuma y tijeras, se soltaba más lengua que pelo. En la cantina de mediodía, el hielo de los vasos chocaba como campanas. El lechero ese, la viuda bonita, los niños. Nadie recordaba cuándo había empezado Matías a llevar pan y leche todos los días, ni por qué, ni de dónde sacaba dinero para regalar tanto. Algunos lo atribuían a una bondad rara, otros a una vieja culpa. Unos pocos, los que sabían leer las sombras, lo atribuían al amor. Esa tarde, cuando el sol aflojaba su garrote, Matías volvió con una bolsa de harina. Encontró a Tomás intentando clavar una estaca torcida para armar una cerca. «¿Te ayudo?», preguntó. «Yo solo puedo», contestó el niño, y empujó con todo el peso de sus 12 años. La estaca cedió al fin, no por fuerza, sino por obstinación. Matías lo miró con esa ternura que duele. «Tu padre también clavaba así», dijo sin pensar, con una mezcla de testarudez y risa. Tomás lo miró de lado, como si le hubieran dicho una de esas verdades que uno no sabe cómo sostener entre las manos. «¿Usted lo conoció?». «Lo vi una vez», dijo Matías, y dejó la frase pendiente, como un farol que no enciende por completo. La sombra de don Ramiro, en cambio,
Sí, encendía. Llegaba a la casita como una nube indecisa. No siempre, pero cuando venía, tapaba el cielo. Esa misma noche apareció su capataz, Silvano Abarca, un hombre de ojos de aceite y sombrero con cinta roja. «Señora Lucía», dijo, sin bajarse del caballo, «el patrón quiere saber cuándo piensa desocupar este terreno. No figura a su nombre. Se necesita para pastura». «Este pedazo de tierra lo alquilé a doña Cata», respondió Lucía, recta. «Tengo el papel». Silvano sonrió con ese gesto resbaladizo de la gente que confunde poder con impunidad. «Los papeles cambian de dueño más rápido que el viento», dijo. «Yo vuelvo el viernes». Cuando se fue, el polvo que levantó quedó flotando como una advertencia. Matías, que lo había visto desde la esquina, se acercó en silencio. «¿Qué quería?», preguntó. «Empujarnos», dijo Lucía. «Déjeme a mí esa conversación. Number ya me ayudó demasiado». Él apretó la mandíbula. Había peleas que uno elige y otras que lo eligen a uno. Esta llevaba meses afilándose en su pecho. Los siguientes días, el pueblo se volvió música de espera. Cada entrega de pan y leche parecía el preludio de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Matías, por las noches, escribía y rompía notas que no se decidía a entregar. En una de ellas, con letra que parecía aprender a caminar, había escrito: «Quiero quedarme». En otra: «Perdóname por no haber hablado antes». En otra, más nítida que todas: «Hoy os traigo mi corazón, si lo aceptáis». El viernes, puntual como un verdugo, regresó Silvano con 2 peones. No hizo falta que dijera mucho. Señaló, exigió, acusó. Lucía sostuvo su mirada con dignidad. Tomás apretó los puños. Nora escondió la cara en el delantal de su madre. Benjamín, sin entender, buscó la frente fría de una botella imaginaria. «No la vas a sacar de aquí», dijo Matías, apareciendo con ese tono que solo usan los que por fin deciden decir su nombre en voz alta. «Ni hoy, ni mañana». Silvano se rió, más por costumbre que por genuina diversión. «¿Y vos quién te crees?». Matías respiró. El aire estaba hecho de polvo y latidos. «Soy el que ya te dio una oportunidad», dijo. «No pises la sombra de esta casa». Los peones se inquietaron. No era común que el lechero hablara así. Silvano, herido en lo que más duele a los hombres pequeños, el orgullo, dio un paso adelante. Matías no se movió. En ese instante, Lucía comprendió que había algo que ignoraba sobre él, un pliegue del pasado que pedía ser leído. Silvano, al final, no cruzó. Escupió al suelo, dijo que volvería con razones más grandes, y se fue. El hilo que sostenía la tarde se cortó y quedó un silencio raro, como después de una tormenta que no estalla. «Gracias», dijo Lucía, «pero esto nos traerá problemas». «Los problemas ya venían en camino», respondió Matías. «Solo les cerramos la puerta por hoy». Esa noche, Valle Escondido pareció respirar por cuenta propia. Hubo menos risas en la cantina, más sillas arrastradas con prudencia, menos conversaciones al centro y más en los rincones. Cuando los niños estuvieron dormidos, Lucía salió al umbral. Matías, que fingía acomodar la cincha del caballo, levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron en la luz templada de un farolito. «Usted», empezó ella, con una pregunta que no sabía cómo formular. «Yo», dijo él, y tragó saliva. «Lucía, he sido cobarde, y eso ya no me cabe». Se acercó despacio, sin invadir, como se acerca uno a un animal herido que no quiere más dolor. «Todos los días venía con pan y leche para usted y los niños», dijo, como si estuviera confesando un delito menor. «Al principio porque un hombre me lo pidió. Después, porque ya no supe hacer otra cosa que pensar en ustedes. Hoy no traigo solo eso. Hoy». La voz se le quebró un poco apenas. «Hoy os traigo mi corazón, si lo aceptáis». El farol hizo un ruido de vela cansada. Lucía sintió que la noche tenía olor a pan tibio y a miedo. «No me diga eso si lo dice por compasión», susurró. «Mis hijos no necesitan un padrino de lástimas. Necesitan...». Calló. Sabía lo que necesitaban. Pan, techo, risa. Y también algo que nunca se atrevían a nombrar. «No es compasión», dijo Matías. «Es una verdad que me estaba rompiendo por dentro. Si usted me dice que no, seguiré viniendo con pan y leche hasta que no me necesiten. Si me dice que sí». Sonrió, nervioso.
Aprenderé a hacer sopa y a reparar cercas, y les contaré cuentos inventados cuando el viento quiera colarse por las rendijas. Y si me dice que espere, esperaré. Lucía, que hacía tiempo había aprendido a no llorar delante de los demás, notó un ardor en los ojos. No lloraba por gratitud, lloraba por el susto de sentirse otra vez viva. Antes de todo, dijo, recogiendo coraje con la mano como quien junta trigo, necesito la verdad. Usted dijo que un hombre se lo pidió. ¿Quién? Matías cerró los puños, sintiendo en los nudillos el viejo latido de cosas que prometió enterrar. La palabra «quién» no siempre es un nombre, a veces es un espejo. Su marido, dijo. Héctor. El silencio ahora fue una puerta que se abre al viento de noche. Lucía sintió que le movían el suelo. ¿Lo vio? ¿Dónde? ¿Cuándo? Preguntó, con esa urgencia que peina hacia atrás todo recato. Matías asintió despacio. Hace meses, en Arroyo Blanco. Yo... Tragó otra vez. No siempre fui lechero. Antes me llamaban de otra manera. Hice cosas de las que no me enorgullezco. Dejé eso atrás, o eso intenté. Un día, en la aurora de las minas, me crucé con un hombre que llevaba en el bolsillo una foto rota. Eran ustedes. Me habló de la seca, de las deudas, del patrón Quintana. Me dijo que si a él le pasaba algo, buscara a su familia y la protegiera. Me apretó la mano como si en ese apretón me diera un mapa. ¿Le pasó algo? La voz de Lucía era apenas una cuerda. Matías metió la mano en su chaqueta y sacó una sortija envuelta en un pañuelo. «Esto es suyo», dijo. Me pidió que se la devolviera. Lucía reconoció el aro de metal gastado, con la muesca de una vieja caída. Le temblaron los dedos. Matías creyó que ese temblor era la confirmación de la viudez. Sin embargo, el corazón, caprichoso, no siempre sabe leer las señales. «Está...» No pudo terminar. «No lo vi caer», dijo Matías. «Solo vi cómo lo cercaban las deudas y los hombres de Quintana. Y vi su mirada cuando me entregó esto. Era una mirada de alguien que se va, aunque siga de pie». Ella apretó el anillo con el puño cerrado, como quien guarda una brasa para que no se apague. «¿Por qué no me dijo antes?» «Porque pensé que era mejor llevar pan en silencio que traer palabras que dolieran», respondió él, «y porque me daba miedo parecer un intruso en su dolor». Lucía respiró hondo. La noche, de pronto, estaba hecha de muchas noches juntas. «Quiero creerle», dijo, «pero lo que uno cree a veces se pelea con lo que uno necesita. Yo necesito saber. Necesito...» Buscó la palabra. «Necesito paz. Y usted me la da, y al mismo tiempo me la quita». Matías bajó la cabeza. El farol se movió, dibujando sombras que parecían flotillas de barcos en la pared. En ese momento, Tomás apareció en la puerta, con la seriedad exacta de quien entiende que afuera ocurre algo importante. «Mamá», dijo, «hay alguien bajando por el camino». Lucía y Matías miraron hacia la vereda que venía de la plaza. Una figura se recortaba contra el último brillo del cielo. Montaba cansado, como si la silla le pesara más que los años. «Quédate con tus hermanos», pidió Lucía, apretando el anillo en el bolsillo. La figura se acercó y la casita, que era pequeña, empezó a parecer demasiado grande para un silencio tan tenso. Matías sintió en la boca el sabor de la leche caliente cuando se corta, dulzura con un filo desconocido. El jinete detuvo el caballo. Tenía barba de días, un sombrero ladeado y una cicatriz nueva que le cruzaba la ceja. Pero los ojos, esos ojos, no se inventan. Tomás dio un paso sin darse cuenta, como si su cuerpo lo llevara solo. «Lucía», dijo el hombre, con la voz áspera de quien ha tragado polvo y piedras, «traigo hambre, y cosas que no sé cómo decir». Lucía, que había imaginado ese regreso 1000 veces de 1000 maneras y en todas había terminado llorando, no lloró. El pueblo, que siempre llega tarde a las verdades, supo esa noche que el destino no avisa 2 veces. Matías se quedó quieto como una botella llena hasta el borde, a punto de derramarse. «Héctor», dijo ella, no como quien nombra un recuerdo, sino como quien invoca un presente. El hombre desmontó con torpeza. Miró la puerta, miró a los niños, miró a Matías. No había odio en sus ojos. Había una fatiga antigua, como si viniera de empujar montañas. «Necesito hablar», dijo, «con todos». El viento trajo olor a leña y a decisión. En el pueblo, alguien ajustó una guitarra,
y la desafinación sonó a presagio. Silvano, desde la distancia, observaba con una sonrisa fina. Don Ramiro, en su casa grande, encendía un cigarro y esperaba noticias. El cielo, por su parte, juntaba estrellas como quien junta testigos. Lucía dio un paso atrás para dejarlo pasar. Matías no se movió. Estaba dentro y fuera a la vez, como un perro que cuida desde el umbral. Héctor cruzó la puerta. El anillo, en el bolsillo de Lucía, ardía. «Antes de cualquier cosa», dijo Lucía, y su voz tomó el mando como una rienda. «Comerás. Luego hablarás. Y ninguno de los tres», miró a los niños, «juzgará a nadie sin escuchar». Héctor asintió, con la gratitud muda de quien vuelve al agua después de un desierto. Matías, sin ruido, dejó el pan sobre la mesa. El farol pareció encenderse un punto más, como si supiera que la noche acabaría siendo más larga. Cuando todos se sentaron, Tomás notó algo en el chaleco de su padre, una insignia vieja, brillante, escondida a medias. No era de la ley. Era un broche con la marca de Quintana, una Q enroscada en un lazo. «Papá», dijo, señalando. Héctor bajó la mirada hacia el broche, se lo quitó, lo puso sobre la mesa. El metal sonó como una moneda difícil. «Necesitaba traer pan de algún modo», dijo, y su voz era un hilo que no sabía si romperse o tensarse. «Y algunos hombres no te piden qué precio estás dispuesto a pagar cuando aceptas su pan». Lucía respiró una sola vez, honda, como si en ese aire estuviera la medida exacta del futuro. «Entonces dilo todo», pidió. Afuera, el viento giró de dirección. La botella de leche sobre la mesa devolvió una luz muy pequeña, casi secreta, que sin embargo alcanzaba para ver las manos de todos, la de un hombre que había vuelto con un broche ajeno, la del lechero que ofrecía algo más que alimentos, la de una mujer que sostenía un hogar como quien sostiene un farol contra la noche, y las de 3 niños que aprendían, de golpe, que a veces el pan más difícil es el de la verdad. La mesa respiraba como si tuviera memoria, el pan cortado en tajos gruesos, la leche haciendo una línea blanca en los vasos de lata, los niños masticando con esa concentración sagrada de quien come después del miedo. Héctor tragó despacio, como si cada bocado pidiera permiso para quedarse. Luego dejó el vaso, pasó los dedos por la cicatriz de la ceja y habló. «Me fui a la mina por orgullo», dijo. «Creí que el suelo duro me iba a obedecer con solo mirarlo. Pero allá abajo, los hombres son sombras que deben dinero antes de cobrarlo. Un capataz de Arroyo Blanco me ofreció trabajo afuera, menos tierra en los pulmones y más polvo en las botas. Era Silvano. Me puso este broche, tocó el lazo con la Q sobre la mesa, para pasar sin preguntas. Dijo que no era para siempre. Nunca es para siempre cuando te quieren atar». Lucía escuchaba sin parpadear, como quien aprende a leer en una lengua nueva. Tomás apretó la punta del cuchillo con los dedos. Nora sostenía su vaso con ambas manos. Benjamín miraba a Matías buscando un gesto que le dijera que todo iban a ser cuentos otra vez. «Al principio», continuó Héctor, «llevaba recados y plata a los que debían. Cuando volví a cruzar el arroyo y vi a los pequeños buscando agua en un pozo seco, le costó tragar. Yo era parte de la soga que nos estaba apretando a todos y ni siquiera me daba cuenta. Una noche, en la cantina de Arroyo Blanco, un hombre me oyó preguntar por Lucía. Dijo que sabía dónde estaban ustedes. Le pedí que les llevara pan y leche hasta que yo volviera, por lo menos eso. Ese hombre miró a Matías. Fue él. Los ojos de Lucía hicieron un movimiento mínimo hacia Matías. Él no se escondió. Yo le dije que sí, murmuró Matías. No pregunté cuánto me debía. A veces el precio lo paga uno antes de contarlo. Después, siguió Héctor, Silvano me mandó a buscar firmas, recibos, a convencer. Empecé a ver las cuentas por dentro. Vi nombres de vecinos apretados con fechas que no cuadraban. Y un cuaderno, siempre con Silvano. Un cuaderno con una tapa de cuero marrón, con letras que parecían escribirse solas. Decían que debíamos más agua de la que existía. Me lo aprendí de memoria. Una noche, cuando el capataz bebía, lo agarré y me lo eché al pecho. Me fui por el cauce seco como quien se mete en un túnel sin saber si tiene salida. Me encontraron en el camino del olvido y me partieron la ceja con la culata de un revólver, pero no pudieron quitarme el cuaderno. Lo escondí en el molino viejo del pueblo, detrás de la piedra, donde de chico nos sentábamos a mirar el agua.
Matías se inclinó. Sus manos de lechero, limpias y con olor a jabón, temblaron apenas. «Si ese cuaderno es lo que creo», dijo, «no vamos a necesitar pistolas. Vamos a necesitar luz». «Yo tampoco soy el que creías», agregó, y la frase cayó como una moneda verdadera sobre madera. «No siempre fui Matías el lechero. En la otra banda me llamaban Mauro. Fui escribiente de Quintana. Redacté notas. Conté granos que no eran nuestros. Puse fechas que no eran de la luna. Un día salí del escritorio. Vi a una familia perder su parcela por una cifra que yo mismo había escrito, y entendí que mis manos estaban sucias, sin una sola gota de tierra. Me fui. Me llevé nada. Me cambié el nombre para no oír el viejo cuando me lo gritara la conciencia. Cuando Héctor me pidió pan para ustedes, supe que había llegado mi estación para devolver algo». Lucía apretó los labios. No era rabia lo que la atravesaba. Era una mezcla ácida de alivio y miedo. Alivio por tener por fin la verdad en la mesa. Miedo por el precio de sostenerla. «Si el cuaderno está donde dices, tráelo escrito», pidió. «Y que hable». Héctor asintió. Tomás se levantó de un salto. «Yo voy con papá», dijo. «No», respondió Lucía, con esa dulzura que a veces suena más dura que un grito. «Te quedas con tus hermanos. Tu padre tiene que volver». Matías se puso el sombrero. «Yo lo acompaño», dijo, y Héctor no discutió. Salieron a la noche. El molino viejo era una boca abierta al costado del camino, con una rueda que ya no giraba pero todavía se acordaba del ruido del agua. Héctor metió la mano detrás de la piedra y sacó el cuaderno. El cuero estaba tibio por el recuerdo del día. Matías lo abrió bajo el farolito que llevaba en el bolsillo. Números, flechas, nombres, cantidades de agua cobradas por adelantado, multas por cercos que nunca existieron, firmas torcidas. «Reconozco estas letras», susurró. «Las grandes son de Quintana. Las pequeñas…» Se miró los dedos. «Eran mías». Héctor lo miró sin juicio. Había cosas que no necesitaban un látigo para doler. «Podemos enderezarlas», dijo. «Pero mañana vendrán por esto». Silvano no olvida un peso ni un rencor. Regresaron. Lucía aguardaba en el umbral con los niños en sombra detrás de su falda. Matías dejó el cuaderno sobre la mesa como quien apoya un arma sin gatillo. Vieron entre las páginas un detalle que parecía menor. Un papelito doblado con la marca de la cantina de Arroyo Blanco. Adentro, una suma exacta con un nombre. Cata, pensión y parcela. Adelanto por arrendamiento. Y abajo, una firma minúscula. M. Esto… Lucía tocó con la yema la letra. «¿Qué es?» Matías se llevó la mano a la nuca. «Un adelanto», dijo, «para que doña Cata le alquilara a usted por menos de lo que le pedían otros. Yo se lo dejé, con vergüenza, en la caja de la pensión. No quería que pensara que le compraba nada. Solo quería hacer decir sí a una puerta que la vida les había cerrado». «¿Y por qué firma M?», preguntó Tomás desde el borde de la cocina. «Porque en ese entonces todavía me llamaba así», contestó Matías. «Puse M para no ocupar lugar». Lucía sostuvo su mirada. No había reproche. Había una gota de dignidad que no se dejaba mover por empujones. «Entonces mañana no vendrá solo Silvano por el cuaderno», dijo. «Vendrá por nosotros». No se equivocó. El sol se levantó con prisa y tras él, 3 jinetes, una nube de polvo y un perro flaco. Silvano llevaba el sombrero nuevo de cinta roja. Detrás, 2 peones con la cara curtida de obedecer. «Vengo por el papel», dijo, sin saludar. «Y por la casa». Lucía dio un paso adelante. «Aquí nadie entra sin lavar las manos», dijo, clara. «No vine a cocinar», se burló él. «Vine a llevarme lo que es del patrón». El pueblo estaba despabilándose. Doña Cata cerró la ventana, pero no el oído. El herrero dejó la barra al rojo sobre el yunque y caminó hasta la plaza. Un chico llevó la noticia hasta la capilla. «Van a sacar a Lucía». La campana, que sonaba para bodas o tormenta, comenzó a llamar despacio, con ese ritmo que no asusta pero tampoco deja dormir. Matías sostuvo el cuaderno contra el pecho. «No lo vas a tocar», dijo. «Y si lo tocas, todo el pueblo leerá cada línea en la plaza, nombre por nombre». Silvano escupió a un costado. «¿Y quién te va a creer? ¿Un lechero con manos finas?». Se inclinó como para tomar impulso. «Quiere hacerse el valiente para ver si la viuda le dice que sí». Héctor, que había estado callado,
Dio un paso y le quitó el broche de la mesa. Lo sostuvo alto para que el sol lo golpeara. «Yo también me equivoqué», dijo. «Pero no vas a marcar a mi familia con tu marca». Arrojó el lazo con la Q dentro del cubo de agua. El hierro caliente del sol hizo un siseo mínimo al tocar el agua y se fue al fondo con un ruido de piedra. Silvano apretó la quijada. «Ustedes dos contra Quintana son menos que un grano de sal en el río», dijo. «Si no salen hoy, no habrá mañana». La campana siguió llamando. Llegaron manos, caras, hombros, el herrero, la maestra, el viejo Luján con sus nietos, la costurera que cosía vestidos con telas que no venían en los trenes. Doña Cata, con el delantal, se plantó delante de Silvano como una pared de pan recién hecho. «Si se llevan a Lucía», dijo, «que me lleven a mí, que le alquilé, y si me llevan a mí, que se lleven a todos los que me deben sopa». Las risas fueron bajas, pero todas se pusieron del mismo lado. Silvano calculó. No sonrió. En la cuenta de los hombres como él, los números no pesan cuando son gente, hasta que pesan demasiado. «El agua es del patrón», intentó. «La acequia grande pasa por su terreno». «El agua es del valle», contestó el herrero con la voz de hierro. «La acequia la cavamos entre todos, con palas prestadas y manos que no preguntaban por apellido». Matías levantó el cuaderno. Abrió en una página donde se repetían multas a la misma fecha en 20 casas distintas por exceso de riego en luna nueva. «Aquí dice que se cobró agua en noche sin río», leyó. «Y aquí que se pagó por cercos que nadie vio. Y aquí que hay arrendamientos firmados por gente que no sabe escribir. Los nombres están, Silvano. Si quieres, los leo en la plaza, uno por uno». Hubo un murmullo que se fue haciendo oleaje. Silvano midió el aire. No tenía autoridad suficiente para tragarse ese cuaderno delante de todos. «Voy a volver», dijo, tirando de las riendas. «Y no estaré solo». «Nosotros tampoco», contestó doña Cata. El polvo de los caballos dejó una hebra en el aire, como un hilo que alguien se olvidó de cortar. El pueblo miró a Lucía. Ella sostuvo la vista de todos, y en esa mirada pusieron ellos una promesa, que donde coma uno, comerán dos, y donde se plante una cerca injusta, habrá manos para desclavarla. El plan salió del suelo como salen las plantas cuando llueve, sin gritos, sin discursos. A la tarde, cuando el calor se dobló un poco, todos caminaron hasta la compuerta grande, allá donde la acequia se abre y reparte el agua en dedos. El herrero trajo una palanca. Los chicos trajeron piedras. La maestra, un cuaderno vacío para escribir lo que tenían que recordar. Matías dejó el cuaderno de Quintana encima de una piedra grande, bien a la vista. «No vamos a romper nada», dijo. «Vamos a cerrar lo que no es justo abrir». Héctor hundió las botas en el barro con esa lentitud de quien está aprendiendo a caminar de nuevo. Puso los hombros bajo la palanca junto al herrero. Empujaron. La madera se movió con el gemido de una cosa que llevaba mucho sin oír «no». La compuerta bajó y el agua cambió su canto. No dejaron al patrón sin agua. Dejaron el reparto como debía ser. Primero huertas y casas, luego pastura grande. El valle entero lo supo en el mismo minuto por el nuevo sonido. Silvano volvió al caer la tarde con 6 hombres. Traían sogas, no papeles. Al ver la compuerta, apuraron sus caballos. El pueblo no se movió. Había mujeres al frente, hombres detrás, niños a los costados con los ojos abiertos como puertas. «Quítense», ordenó el capataz. «O los quito. Te invito a pasar por encima de mi delantal», dijo doña Cata, con el cuerpo echado hacia adelante, como cuando mete un pan pesado al horno. Silvano espoleó. No hubo disparos. Hubo empujones. Hubo manos agarrando las riendas. Hubo un caballo que resbaló dentro del cauce manso y salió con las patas embarradas. Hubo vergüenza. Matías se metió entre 2 peones que intentaban levantar la compuerta. Héctor se plantó hombro con él. Tomás, en la orilla, clavó los ojos en su padre y no vio miedo. Vio un hombre cansado diciendo: «Basta con el cuerpo». «No toquen esa madera», dijo Matías. «Está sostenida por 20 años de sed. No hubo sangre. No hizo falta. Hubo caída. La de Silvano al barro, con el sombrero en el agua, el lazo rojo teñido. Cuando se puso de pie, el pueblo no rió. El que ríe en esas escenas se olvida de que la humillación también es larga». Doña Cata le alcanzó el sombrero. Se lo dio sin sarcasmo para que se fuera. El capataz vio el cuaderno sobre la piedra.
Vio los ojos de la gente sobre sus manos. Calculó otra vez, y por primera vez en mucho tiempo, eligió retirarse. Nadie le cerró el camino. Pero mientras se iba, el herrero colgó de su silla una campanilla de oveja, no para marcarlo de por vida, sino para que cuando intentara pasar a escondidas, sonara. El valle le estaba diciendo: «Te escuchamos». La noticia llegó a la casa grande antes del anochecer. Don Ramiro encendió otro cigarro. Miró el humo y comprendió que ese humo ya no lo obedecía. A la mañana siguiente, sus vacas encontraron el portón de la pradera comunal cerrado. Las que habían entrado de más, por años, volvieron flacas a su terreno por primera vez. Nadie le insultó, nadie le tiró piedras. Simplemente, no le vendieron pan, ni clavaron sus herraduras, ni cosieron sus mantas, ni llenaron de agua sus cántaros. Las cuentas se pagan de muchas formas. A la semana, envió a Silvano con un mensaje: «No quiero problemas». A las 2 semanas, vendió parte del ganado. A la tercera, se fue más lejos a buscar tierras donde la campana no sonara su nombre. Quedó el valle, como cuando baja la polvareda después de una cabalgata, con el suelo a la vista. Y quedaron ellos tres sentados a la sombra del algarrobo. Lucía, con la espalda recta. Héctor, con las manos sobre las rodillas. Matías, de pie, como siempre estuvo, entre la puerta y el camino. «Ahora me toca a mí», dijo Héctor. «Yo traje el cuaderno, pero también traje esta cicatriz y la marca que ya no está. No sé si sirve decir perdón. La palabra es liviana si uno no la carga con algo. Yo no soy el hombre que se fue. No lo digo con orgullo. Lo digo para no mentirte. Cuando me miré en el agua de la acequia, vi a uno que necesitaba aprender a no querer apretar lo que no puede sostener». Se volvió hacia Tomás. «Maijo, yo no te pido que me llames como antes. Te pido que me mires trabajar de nuevo, aunque sea desde lejos». Tomás tragó. No dijo sí, no dijo no. Dijo algo más difícil. Respiró hondo. Nora se acercó y apoyó la frente en el brazo de su padre, como hacía con las botellas. Benjamín, que siempre entendía por adivinanza, se sentó encima del pie de Héctor y no habló. «Me iré un tiempo», continuó Héctor. «A Santa Marina están levantando un canal. Pagan poco, pero pagan derecho. Enviaré cada mes lo que sirva. Cuando tenga espalda para volver sin deberle al aire, vuelvo. Si aquí me esperan, será fiesta. Si no, será justicia». Le tendió la mano a Matías. «Gracias por sostener lo que yo no supe». Matías miró esa mano y supo que no toda derrota es pérdida. Apretó. Fue un apretón breve y verdadero, como el que uno le da a un hermano que no conoce bien, pero reconoce. «El pan que llevo cada mañana no tiene deuda», dijo. «Seguirá llegando igual, con usted o sin usted. No voy a reclamar un lugar que no me den. Solo voy a ofrecerlo». Héctor asintió. Lucía se levantó. Caminó despacio hacia el cubo de agua donde se había hundido el broche. Metió la mano, buscó con los dedos, lo sacó. El hierro ya no brillaba. Lo puso en la palma de Héctor. «No quiero marcas en esta casa», dijo. «Ni tuyas, ni de él, ni de nadie. Quiero pan caliente y agua en su tiempo. Quiero que los niños duerman sin contar pasos en la noche. Quiero hablar despacio». Miró a Matías. «Y quiero que lo que venga, si viene, no llegue empujando, sino pidiendo permiso». No hubo besos. Hubo algo más difícil. Un acuerdo sin firmas. Héctor, al amanecer siguiente, se colgó un morral, se despidió con un abrazo que no lastimó y montó rumbo al este, donde el sol abre los caminos. Tomás caminó junto al caballo unos metros. Cuando se detuvieron, el niño tocó la cicatriz de su padre con una timidez que dolía. «Si vuelves», dijo, «trae cuentos». «Y tú, si creces», respondió Héctor, «haz que valga la pena escucharlos». Se fue. Nadie corrió detrás. A veces la fidelidad es quedarse y otras, dejar ir. El valle aprendió a vivir sin el ruido de la campanilla en la silla de Silvano. Las acequias repartieron su música de otro modo. Los panes volvieron a salir del horno con paciencia. Los niños se pelearon por las migas como siempre, lo cual, curiosamente, fue una excelente señal. Un día de otoño, cuando el viento trae hojas como si fueran cartas viejas, Matías llegó a la casita con la carreta más liviana de lo común. Traía pan, traía leche y traía algo que, aunque no pesaba, se notaba. «Hoy os traigo mi corazón, si lo aceptáis»,
repitió, sin temblar. No como salvación ni refugio, como casa. Sé que no se cuelga de una pared en un solo gesto. Se construye de a mañanas, con cosas pequeñas. Si no puede ser ahora, esperaré. Si puede ser, caminaré despacio. Lucía lo miró largo rato. Vio todos los días que habían pasado, todos los vasos que no se vaciaron, todas las puertas que no se cerraron. Vio al hombre del que venía huyendo sus manos y al hombre que había elegido ser. Vio a sus hijos, Tomás medio altivo, Nora medio música, Benjamín medio luz, y supo que una familia no es el cuadro que colgamos en la sala, sino el pan que no queremos que se enfríe. No quiero promesas que pesen más que el pan, dijo, al fin. Quiero costumbres buenas. Quiero que si un día no llegas, sea porque el río creció, no porque el coraje se achicó. Quiero que si entras a esta casa, entres como entraste siempre, con las manos limpias. Así será, contestó él. Esa noche el pueblo no celebró con cohetes ni guitarras largas. Celebró con cosas pequeñas, un plato más en la mesa de Lucía, una reparación en la cerca que dejó de torcerse, una historia inventada por Matías donde el héroe no era él, sino un caballo cojo que aprendía a correr de nuevo. Doña Cata, al cerrar su pensión, dejó en la puerta una hogaza envuelta en un paño con una M bordada por ella misma. Las semanas trajeron cartas desde Santa Marina. Héctor contaba del canal que avanzaba a paladas de paciencia, mandaba billetes doblados, pedía noticias de las trenzas de Nora, de los dientes flojos de Benjamín, del gesto serio de Tomás. Nunca habló mal de nadie. Se habló mal de sí mismo lo justo, y prometió volver cuando pudiera mirarse en el agua sin bajar la vista. A veces los hombres encuentran su medida no en lo que toman, sino en lo que devuelven. El invierno bajó con sus uñas frías. Hubo una mañana de escarcha en que la leche parecía más luz que bebida y el pan, más cobija que alimento. Lucía salió al umbral. Matías, con las manos a los bolsillos, la miró. No dijo nada. Ella tampoco. Dentro, Tomás practicaba a leer en voz alta con el cuaderno de la maestra. Nora le ponía nombre a cada nube que se veía desde la ventana. Benjamín le dibujaba un bigote al sol. «Entra», dijo Lucía. «El frío no espera a nadie». Él entró, puso las botellas sobre la mesa, sacó del bolsillo una pequeña cucharita de metal vieja que había encontrado cuando arreglaba el piso. Era de Héctor. Lo supo por una inicial mal grabada en el mango. La apoyó junto al plato de Benjamín. «Las cosas que vuelven», dijo, «vuelven a su lugar». Lucía asintió. No estaba diciéndole sí a una ceremonia. Le estaba diciendo sí a una forma de estar. A veces el amor en los valles no es un relámpago. Es un farol que no se apaga. Cuando el hielo aflojó, volvieron a abrir la compuerta lo justo. La acequia corrió como una buena noticia. En el pueblo, nadie nombró a Quintana. No hacía falta. Su ausencia se notaba en lo que dejó de faltar. Silvano pasó alguna vez por la vereda con el sombrero sin cinta, sin campanilla, con los ojos buscando el suelo. Nadie lo empujó. Nadie lo invitó. No necesitó más señal que las puertas que no se abrían. A veces el castigo social no grita. Cierra despacio. Un mediodía, Tomás se acercó a Matías con una pregunta que había crecido con él. «¿El pan que nos trae puede hacerse aquí?» «Claro», dijo Matías, «pero amasa el que está dispuesto a esperar. No se apura a una masa sin arruinarla». «Entonces me enseña». Se quedaron amasando hasta que a la harina se le fue la timidez. Nora cantó por encima de las manos. Benjamín golpeó la mesa con su cucharita. Lucía, en un rincón, cosía una camisa al tamaño de la esperanza. La primera hogaza que salió del horno parecía un nuevo apellido. No reemplazaba a nadie. Se sumaba. Cuando partieron, Matías miró a Lucía. Ella partió el trozo más lindo, y sin decir tuyo, le puso pan en la mano. «Que no se enfríe», dijo. Valle Escondido quedó así, con pan que no se enfriaba, con agua repartida como palabra cumplida, con un hombre lejos aprendiendo a volver y otro aquí aprendiendo a quedarse. No hubo estandartes ni títulos oficiales. Hubo una verdad que se leyó en la plaza y se guardó en las manos. Y cuando el rumor inagotable del pueblo quiso saber cómo había sido, respondieron con una historia sencilla. Cada día venía con pan y leche para una mujer y 3 niños, hasta que un día el lechero dijo: «Hoy os traigo mi corazón», y
en lugar de entregarlo de golpe como quien arroja una soga, lo fue amasando despacio, con paciencia y fuego bajo, hasta que supieron, todos, que en esa casa el pan no volvería atrás. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.